Buenas tardes, mi nombre es Isela. Estamos tratando en el taller número 2.2 el chi cuadrado o análisis de varianza. Aquí vamos a ver mm, en el primer punto, que son las pruebas de hipótesis no paramétricas. Esta se desenvuelve más que todo en o es exclusivo para las variables cualitativas. Son conocidas como pruebas de distribución libre. Se basan en unas determinadas hipótesis. No requiere que la distribución de la población sea caracterizada por algunos parámetros. Son útiles cuando no se cumple el supuesto de normalidad. Son pruebas de hipótesis que no están en escala de intervalo, sino en escala nominal y ordinal, y se calculan utilizando la distribución del chi cuadrado. ¿Qué es el chi cuadrado? El chi cuadrado es una prueba de hipótesis que compara la distribución observada de los datos con la distribución esperada de datos. Es decir, son aquellas enfocadas en una serie de datos que están y lo que nosotros deseamos o lo que esperamos que esté. Son un grupo de contrastes de hipótesis que sirven para comprobar afirmaciones acerca de las funciones de probabilidad de una o dos variables cualitativas. Se utiliza para comparar proporciones y para variables cualitativas. Su variable es el x al cuadrado, es el nombre de la prueba de hipótesis, que determina si dos variables están relacionadas o no. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Primero se realiza una conjetura, luego se describe la hipótesis nula o alternativa, luego calculamos el x al cuadrado, determinamos el valor de p, el grado de libertad, obtenemos un valor crítico y realizamos una comparación entre los dos. Mm, la prueba de hipótesis como ejercicio, como ejemplo. Tenemos una escuela de conducción donde hay un diálogo en el cual se dice que el cinturón de seguridad depende o es utilizado de acuerdo al género. Como hipótesis nula, tenemos que el uso es independiente de género, es decir, que no importa el género, y como una hipótesis alternativa, tenemos que el uso es dependiente, no es independiente del género. Es decir, que realizamos después una tabla de contingencia o esta es la que nos entregan con el ejercicio. Luego de realizar la tabla de contingencia, hacemos una tabla de frecuencias esperadas, haciendo la sumatoria de columnas y la sumatoria de filas y queda un resultado exacto de 160. Después pasamos a realizar la tabla de frecuencias esperadas. En esta tabla eh, sumamos las filas y las dividimos, multiplicamos el resultado de la columna por el resultado de la fila y lo dividimos por el total. Después de tener esta tabla de frecuencias esperadas, aplicamos la fórmula de chi cuadrado, donde FO es la frecuencia que tenemos y FE es la frecuencia esperada. Ahí observamos el procedimiento y por ende el resultado. Que hable una distribución de la probabilidad F. Es una distribución continua de muestreo de la relación de dos variables aleatorias, independientes con distribuciones de chi cuadrada, cada una dividida entre sus grados de libertad. La distribución F es asimétrica, es decir, que se está inclinada a la derecha, por ende tiene que ser positiva, y está descrita por los grados de libertad de su numerador y su denominador. También es conocida como distribución de Snedeker, eh, o distribución de Fisher-Snedeker, que fueron los matemáticos estadísticos que le dieron el nombre a este tipo de probabilidad. ¿Cuáles son las características de la distribución de la probabilidad F? Si F tiene valores positivos, es igual a 0 o por encima de él, es decir, positiva, siempre tiene que ser positivo. Es asimétrica, o sea que tiene un sesgo hacia la derecha. Existe una distribución para cada par de grados de libertad. Grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. Acá tenemos un ejemplo, o sea, donde miramos qué tipo de variable es la que utilizamos o la que trabaja el grado de probabilidad, que es una variable aleatoria independiente. En la aplicación de las hipótesis, cuando se disponen más de dos medidas muestrales, utilizamos un método que se llama ANOVA. Es un método utilizado
para implementar una nueva hipótesis donde las medias de dos o más poblaciones son iguales. Tenemos el procedimiento y la fórmula. Y también tenemos la aplicación de una prueba de hipótesis de análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. ¿Para qué sirve? Nos dice si de una variable dependiente dependen, valga la redundancia, de los niveles de dos factores o de la interacción de ambas. ¿Cómo lo realizamos? Se clasifican a los individuos de acuerdo a los factores, a dos factores para estudiar simultáneamente sus efectos. Se realiza un test de hipótesis paramétrico para evaluar las hipótesis sobre el valor de las medias. Poblacionales, que es un parámetro, y de varios grupos, que son muestras independientes, controlados por otro tipo de variable. Se trabajan supuestos como la variable cuantitativa, los muestreos probabilísticos, los grupos donde la variable cuantitativa distribuye y se distribuye normal o con igualdad de varianza. Acá tenemos la explicación del análisis de la varianza y ya. Muchísimas gracias.